Chicos, bienvenidos nuevamente a estas sesiones que hemos estado llevando con Taller de Lectura y Redacción número 2. Y bueno, la semana pasada hacíamos una introducción sobre los textos persuasivos. Incluso ya estábamos hablando sobre uno de ellos, que en este caso son los anuncios publicitarios. Entonces, estos anuncios publicitarios los podemos encontrar en un género periodístico. Compramos un periódico y vemos los anuncios, ¿no? De contrata este paquete de internet, etcétera, ¿no? Por mencionar alguno. Seguimos en este apartado del género periodístico, pero ahora con otro elemento, que bueno, vamos a colocar a manera de título el artículo de opinión y el editorial. Que bueno, estos son partes importantísimas de lo que conforma un periódico. Si nosotros compramos un periódico, vemos que en los editoriales, como en los artículos, se presenta la opinión ya sea de la empresa que publica el periódico, o la revista en este caso, o la opinión personal de un autor que tiene importancia en el mundo social. ¿De acuerdo? Entonces, en todo periódico y en toda revista se manifiesta o está presente la editorial y el artículo de opinión. Los editoriales no van firmados porque es la voz de la empresa. Aunque un sujeto concreto con un nombre como tal lo realice, no lleva nombre de la persona porque es la voz de la empresa. Refiere la opinión oficial de esta empresa periodística que publica ese medio, mientras que los artículos sí van firmados por el autor. Si yo, por ejemplo, voy a un periódico y publico un artículo, ese artículo lleva mi nombre. Pero si yo soy parte de quien trabaja en la empresa del periódico y realizo un editorial, no llevará mi nombre porque hablo en voz de la empresa. Muy bien. Entonces, una opinión es el juicio que se forma una persona acerca de algo que es cuestionable, es decir, que no goza de absoluta certeza. Por eso los artículos siempre son universales o muy plurales. Otra característica importante es que el artículo de opinión se centra o se presenta el razonamiento sobre un tema de interés social que puede conocer mucha gente. Puede tomar como tema un problema actual, una situación que todos conozcamos, por ejemplo político, que es sobre todo esa parte, o social. Y los elementos que integran la estructura externa de lo que es el artículo de opinión o la editorial es que todo tiene una presentación. Utiliza como prototipo textual la exposición y la argumentación, porque el artículo o la editorial consiste en eso, en exponer un tema y en argumentarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la extensión es variable, puede ser media cuartilla, puede ser de cuántos párrafos, pero bueno, eso es variable. Y bueno, puede ser de una página o más, en tanto su extensión. La presentación está constituida por un encabezado, tiene el título del artículo, el nombre del articulista, es decir, de quien lo elabora, si es obviamente un artículo, porque si es editorial pues no. Y bueno, también el responsable de la información que lo analiza. Entonces, eso como primer punto de la estructura externa. Otro punto es la organización textual. Con esto nos referimos a que, bueno, se integra por un texto verbal organizado en el que se expone un hecho o un suceso y en el que se presentan argumentos para fundar la postura y que bueno, sea una postura crítica concretamente. Entonces tenemos como características externas la presentación y la organización del texto, pero también posee una estructura interna. ¿Y cuáles son estas características? Son las siguientes. El artículo de opinión presenta el siguiente esquema. Tiene un planteamiento de una tesis, es decir, tiene una afirmación que conforma la visión del artículo y obviamente esa es la postura que asume el periodista ante un hecho o un suceso, ¿de acuerdo? Hay un argumento, hay una
planteamiento que bueno, sobre ello se va a basar en todo lo que va a redactar en las siguientes páginas. Número 2, bueno, tiene una introducción, es decir, en la introducción se expone en forma breve el tema del problema que se va a comentar o que se va a tratar de dialogar, es decir, cuál va a ser su finalidad. Generalmente abarca el primer párrafo nada más, que bueno, incluso se puede extender hasta un segundo párrafo. Cuando ya son 3 párrafos de introducción, ya como que le demerita crédito al escrito. Número 3, el desarrollo, que es lo que nos interesa un poco más. En el desarrollo se presentan los argumentos, la definición, los cuestionamientos, las analogías de comparación. Son los datos e información que favorecen a la visión de esa postura personal del articulista. Número 4, no puede faltar la conclusión. En la conclusión se hace referencia o se hace una recapitulación de lo expuesto y lo argumentado anteriormente. Consiste en una reafirmación de la tesis expuesta. ¿De acuerdo? Si desde un principio en la introducción se planteó que iba a realizar o que iba a tratar un tema, entonces en la conclusión va a reafirmar lo que dijo en la introducción, pero ahora ya con elementos que ha explicado y ha enunciado. Y bueno, por último, también se puede hacer un uso de recursos lingüísticos o marcas de literariedad que ayudan mucho a la lectura de lo escrito. En este caso encontramos el uso de enunciados imperativos o exhortativos, que expresan orden, lo imperativo, o también una petición en los exhortativos. Siguiente, los enunciados exclamativos se manifiestan estados de ánimo por parte del autor, haciendo énfasis en las emociones de este mismo. Muy bien. Siguiente, hay fórmulas coloquiales que activan la confianza, estimulan las necesidades de los sentimientos y aspiraciones. Es decir, el articulista tiene este dote para poder platicar de un tema y que te convenza. Muy bien, porque te mueve todo este sentimiento, todas estas ideas. Siguiente, bueno, es muy común el uso de recursos como de la retórica. Puede ser la metáfora, la comparación, la antítesis, la hipérbole. O sea, todos estos recursos de la redacción que ayudan mucho en su escrito. Bueno, hay verbos en presente de indicativo e imperativo. Y por último, el empleo del presente y del condicional en la forma o en el modo de redactar este artículo. Entonces, muchachos, es lo que podemos mencionar con respecto a lo que es la editorial o el artículo. Ante todo, chicos, muchas gracias por su tiempo, por su disposición y por su paciencia, y les deseo una bonita semana, esperando que podamos vernos la próxima semana. Hasta luego, chicos.